Saludos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía con el espacio Puntos de Análisis. La gente suele decir que al mal tiempo buena cara. Bueno, nosotros hemos dicho acá de que este horario no es para estresarse. Gracias a cada una de las personas que cada día nos reportan la sintonía y nos hablan acerca del espacio. Gracias a cada uno de ustedes. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir o socializar con Eloy Rodríguez y Víctor Manuel Santos en un programa de verdad sumamente maravilloso donde tuvimos también la interacción del público. El jueves se integró nuestro queridísimo amigo y hermano Luis Coronado. Estuvimos debatiendo algunos temas políticos. Recuerden que los lunes el punto de análisis es bíblico. Los martes tenemos a Oscar Reyes, que nos va a estar tratando un tema sumamente interesante. En esta noche, los jueves, un punto de vista jurídico. Estamos con Maciel. Ya los viernes viene también tomando su forma para compartir con cada uno de ustedes. Miren, en esta primera parte siempre me gusta también hacer algunas reflexiones o resumen de lo que uno pues ha podido ver durante el día. Todavía se sigue hablando acerca del tema de la mascarilla. Hay mucha gente que le encanta nadar contra la corriente. Recuerden cuando la mascarilla era casi obligatoria, la gente no había quien le hiciera ponerse una mascarilla. Ahora, después de lo que ha dicho el presidente, que no es obligatoria, es que si usted quiere, entonces la gente decide ponerse la mascarilla. Uno no sabría cómo llamarle a esa actitud de las personas. No sé si libertad, libertinaje, si es querer llevar siempre la contraria a aquellos que nos gobiernan, aquellos que están en eminencia, como lo registra ya la Biblia, llevarle la contraria. Y como también dice un pasaje bíblico que tiene que ver con esto, de que si no es con cabestro, esto que se le pone a los caballos, entonces los individuos no entienden, no andan. Son cosas de la vida. Yo voy a hacer un breve corte, regreso. Estaré compartiendo, como ya dije, con mi hermano y amigo Oscar Reyes. Bueno, antes de irnos a la pausa, agradecer también a la gente de Taxi Anacaona, aquellas personas que tienen su taxi o tienen su vehículo y quieren aumentar sus ingresos, como dice el eslogan o el anuncio de Taxi Anacaona, hacer contacto con ellos, que ellos tienen diversas modalidades para trabajar con los conductores. Pausamos, ya regresamos. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Continuamos en el espacio Puntos de Análisis. Buenas noches al doctor Oscar Reyes, médico nefrólogo intensivista. Sí, internista. Saludos. Oscar, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal el fin de semana? Claro está, ayer era lunes ya, usted se reintegró a sus labores desde el día de ayer. ¿Cómo anda todo, Oscar? No, todo anda bien, gracias a Dios, mucho trabajo.
dándole la gracia a nuestro Señor Jesucristo que nos da la oportunidad de mantenernos en pie, nos da la oportunidad de dar soporte de salud a aquellas personas que lo necesitan y nos da la oportunidad de cada día más tener confianza en nuestro Padre Celestial. Antes de ir al tema que nos compete compartir hoy, Oscar, la gente tiene una percepción de que ya la pandemia ha desaparecido, de que ya no está el COVID. Tú que día a día estás con los pacientes, ¿qué nos puedes decir? Bueno, Roberto, para mí no existe. En el sentido, ¿Se fue el COVID ya? para mí no existe. ¿Por qué, Oscar? Ha desaparecido por arte de magia. Porque yo en el sentido de que yo siempre atendía, cuando menos atendía 5, 6, 7 pacientes por COVID. Y yo tengo, 2 semanas que no veo un solo paciente por COVID. Sí. Uno solo no veo yo. Entonces, significa que para mí desapareció. Ni veo ni en mis alrededores, ni en la emergencia, ni en ningún sitio. Yo no veo pacientes por COVID, no lo veo. Okay. O sea, realmente no es una percepción, es una realidad. Okay. Tengo duda con eso, y lo dejo entre comillas. Ok, se habla del síndrome post-COVID. ¿Eso existe? Sí, el síndrome post-COVID sí existe. ¿Y en qué consiste? El síndrome post-COVID son aquellos pacientes que luego de padecer complicaciones por la enfermedad, las complicaciones que se presentaron por la enfermedad o que se presentan en la mayoría de los pacientes son aquellos pacientes que presentan una enfermedad coagulativa generalizada. O sea, vamos a hablar en términos llanos. Son aquellos pacientes que presentan que la sangre como que se le pone espesa, no circula bien, se convierte en la mayoría de casos, algunos pacientes tienen coágulos en la sangre. Entonces, esto trae como consecuencia que produce fallos sistémicos. Okay. Fallo sistémico me refiero a que una enfermedad coagulativa o coágulo en la sangre puede afectar directamente al corazón, que es lo que más afecta. El tromboembolismo pulmonar afecta a los pulmones. Solo esos 2 órganos que se vean afectados, el sistema sufre durante mucho tiempo. Okay. Producto de que si un paciente hizo un tromboembolismo pulmonar, queda con falla pulmonar, queda con rastro o rasgo o queda definitivamente con una complicación que se presentó con mucha frecuencia en los pacientes con COVID, como fue la fibrosis pulmonar. Sí. En esto, los pacientes se mantienen en la mayoría de los casos con dificultad para respirar. La fibrosis pulmonar en algunos pacientes, y más si tienen mayor edad, y son aquellos pacientes también que han sido fumadores, o aquellos pacientes, por ejemplo, en personas jóvenes que usan juca, aquellas personas jóvenes que usan droga, aquellos pacientes que tienen vicio, alcohol y esas cosas, pues si tienen una enfermedad coagulativa o tienen un tromboembolismo pulmonar o tienen una fibrosis pulmonar, siempre van a tener fallas cardíacas. La falla cardíaca se va a traducir en un trastorno de dificultad respiratoria, le falta oxígeno, se sienten débil, tiene trastorno de visión, no pueden ver bien, algunos quedan así, como que no veo bien después que me dio el COVID. También otra cosa que tienden a padecer los pacientes con post-COVID, el síndrome de post-COVID, se llama el síndrome de la fibromialgia. ¿En qué consiste el síndrome de la fibromialgia? Consiste en algunos pacientes, que son mayormente los pacientes jóvenes que se da, que el paciente queda con dolores, queda con malestar general, dolor en todo el cuerpo, dolor en los huesos, dolor en los músculos, debilidad general, se siente débil, un día se siente débil, otro día se siente bien, un día le duele la cabeza, otro día no, un día tiene un ánimo en el suelo, que hay que levantarlo con un bulldog, hay que buscar una pala de un bulldog para levantarlo de la cama, otro día no, otro día tiene mucho ánimo para levantarse. Un día los pacientes con fibromialgia que quedan con ese síndrome de fibromialgia, les duele mucho la espalda, tienen mucha frecuencia, mucho dolor de espalda.
inexplicable. Van al médico, le hacen todos los análisis, le hacen pruebas reumáticas, todo, y el paciente siempre está negativo para todas las pruebas. Eso en la mayoría de los casos, por debajo de los 30 años de edad, que es donde más se calcula, o entre los 30, 45 y 40 años por debajo, pues la mayoría de los casos eso es un síndrome de fibromialgia. Los síndromes de fibromialgia se han descrito toda la vida, en la mayoría de los casos del año 1986 para acá, pero después que un grupo de pacientes que padecieron la enfermedad se hizo un estudio en Estados Unidos, entonces se incluyó que esta población padecía de síndrome de fibromialgia post-COVID. Entonces esas son las enfermedades que quedan en los pacientes que han padecido la enfermedad. ¿Se le da seguimiento a esos pacientes con ese síndrome post-COVID? ¿Se está tratando esa situación? Porque yo, viendo un caso que hubo hace unos meses, ese síndrome puede provocarle la muerte a los pacientes. No necesariamente, no. Ahora, hay que establecer la diferencia, es que en los pacientes que padecieron COVID y quedaron con complicaciones, si es una complicación per se ya establecida porque el paciente haya presentado fibrosis pulmonar, la fibrosis pulmonar trae como consecuencia de que el paciente tenga trastorno en la respiración, tienen insuficiencia respiratoria, tienen trastorno en lo que se llama la difusión de dióxido de carbono entre el pulmón y todo el sistema y el corazón. No hay transporte adecuado de todo lo que es el oxígeno, dióxido de carbono, ácido hialurónico, ácido acético y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué trae como consecuencia? De que el paciente tiende a acumular, si respira muy rápido, disminuye mucho la PCO2, la presión de dióxido de carbono, y el paciente tiende a producirse un problema cerebral, se siente borracho, débil, y si acumula mucho, también el paciente tiende a producir un corazón lento, unos latidos cardíacos lentos y una parada cardíaca en algunos casos llega a producir tan grande que hay que intubar al paciente cuando los casos son severos. Muy bien. Entonces, el paciente con síndrome de post-COVID, si es una persona joven y que no tiene hipertensión pulmonar, porque en la mayoría de los casos cuando hacen tromboembolismo pulmonar quedan con hipertensión pulmonar. Okay. Y entonces ahí es una cosa difícil porque es que los pacientes tienen un cuadro clínico de manera llana descrito como un paciente que se ve gravemente enfermo. Me siento muy enfermo, doctor. Tengo un dolor en el pecho, me duele el pecho. Cuando me acuesto tengo dificultad para respirar, no puedo respirar bien, tengo que sentarme porque entré en falla cardíaca. Eso ha sucedido con pacientes que han sido afectados con el COVID. Sí. En términos general, esas son complicaciones que se producen realmente en enfermedades cardíacas crónicas, pero tú sabes que la gran población que fueron afectados, que produjeron una enfermedad de Heno-Schönlein, que es una púrpura, que es una discrasia sanguínea que se produce por la coagulación intravascular diseminada que hacen los pacientes, pues ellos, en la mayoría de los casos, no todos. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Heno-Schönlein es muy frecuente que se presenta en los pacientes que tienen enfermedad renal aguda. Y la mayoría de los pacientes que tenían enfermedad renal aguda por deshidratación severa, que fue una de las causas principales que se produjo en los pacientes que tenían COVID, se deshidrataban severamente. Sí, porque llegamos a ver personas... Hubieron errores, yo te voy a decir algo, Roberto. Hubieron errores que se cometieron garrafal en el tratamiento de la enfermedad de COVID. Era una enfermedad desconocida. No. Pero Oscar, es lo que todos los... decirle a nuestros amables televidentes que pueden también participar a través del 809-227-2749, cualquier inquietud que usted quiera externar
al doctor Oscar Reyes en esta noche. Claro, ese no es el tema principal, pero me llama la atención. Sabe que uno siempre hace como un entremés en estos temas y como la gente hoy en día entiende que ya no hay pandemia, que el COVID se ha ido, la Organización Mundial de la Salud ha dicho todo lo contrario. Te decía, Oscar, que tú dices que hubo un mal manejo, pero estamos hablando de una entidad desconocida, de una enfermedad desconocida. ¿Cómo se podía esperar que existiera un mejor manejo? Mira, lo que pasa con la medicina está descrita. Ajá. Para un médico que, por ejemplo, yo me he leído libros que tú no te imaginas. Para uno poder mantenerse en este ámbito, en la capital y actualizado, donde uno trabaja en un ambiente donde hay médicos que son unos campeones, que son unos científicamente muy buenos médicos, muy científicamente son excelentes. Pues uno tiene que mantenerse leyendo y demostrar realmente que uno tiene la oportunidad también de estar dentro de su staff. Te puedo decir que las enfermedades, las complicaciones que se produjo siempre, la complicación que más mató gente en los pacientes con COVID fue el SARS-CoV-2, síndrome respiratorio agudo severo. Eso no es nuevo. Las insuficiencias respiratorias no son nuevas. El tratamiento es el mismo tratamiento, es el mismo. Toda patología que se complica con un evento respiratorio, un evento cardiovascular, es el mismo. Porque el corazón no se transforma en otro corazón y el pulmón se transforma en otro pulmón y el cerebro en otro. Si el paciente presentó que hubieron complicaciones que se presentaron en los pacientes con COVID y llegaron a presentar hemorragias cerebrales severas, eso fue las altas dosis de anticoagulantes que se le administraban. Se pasaban las altas dosis o las dosis necesarias que había que administrarle y el paciente presentaba un bestial derrame cerebral. Una preguntita, a ti como médico, la gripe es una infección, ¿cierto? La gripe es una enfermedad viral. Okay. Las infecciones son enfermedades. Ok, es una enfermedad viral. Lo que es una infección por virus. Ok, cuando tú tienes una situación como esa, aplicas un medicamento y el virus no cede ante ese medicamento, ¿qué te corresponde hacer? No, lo que pasa es que específicamente no hay un tratamiento radical para una enfermedad viral en sí. Por ejemplo, yo te puedo decir que la influenza. Ajá. Todos los años. Bueno, H1N1, H1N2, etcétera, etcétera. Son enfermedades que me llegan a mí con un cuadro clínico respiratorio. Yo tengo herramientas para identificar cuándo el paciente se puede complicar, hasta cuándo se puede complicar y qué debo hacer ante una eventualidad como tal, o tratarlo de manera ambulatoria con un medicamento que yo sé que me va a dar resultados. Por ejemplo. O posibles resultados. O posibles resultados, sí. Yo te puedo decir, Tamiflu. Tamiflu, un antiviral. Yo se lo doy a los pacientes yo le he hecho el diagnóstico de influenza o una simple gripe, pero que el paciente tiene mucha fiebre, tiene dolor de cabeza, escalofrío, hasta náusea, dolor muscular, debilidad general, todo eso mareo. Yo le doy este medicamento y inmediatamente mejora. A las 24 horas el paciente está mejor. Ahora bien, ajá, vamos arriba a la inquietud que tú tienes. El paciente con coronavirus es una gripe. Tú sabes los pacientes que yo traté con coronavirus, que yo lo que le daba era antivirales comunes, acetaminofén, y lo hidrataba adecuadamente. Los pacientes, yo te puedo decir que los pacientes que se complicaron y que se morían, o eran pacientes que tenían complicaciones mórbidas, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica, enfermedades del sistema inmunológico, lupus eritematoso sistémico, enfermedades de Takayasu, enfermedades, todas esas enfermedades, por ejemplo, un paciente con síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, todas esas enfermedades que ya estaban siendo tratadas, un paciente que fuera tratado con inmunosupresores, lo agarraba esa gripe
Y si no andaba con tiempo, iba al tiempo y se ha hidratado bien, mejorar la fiebre, el paciente no moría. Es muy difícil. Los pacientes que se morían eran los pacientes que se quedaban en la casa, le empezaba la gripe. Ahí hay un motivo. Le empezaba la gripe y se quedaban y empezaban con mater. Yo llegué a tener una paciente, Roberto. Ahora, yo soy de lo que creo y me perdona el mundo y lo que me vean quizá predicando. Yo soy de lo que creo, y tú me perdonas si no estás de acuerdo, que nadie se va ni un minuto antes de irse de este mundo, ni un minuto después. Ni se va después ni se va antes. Todos los que se mueren hasta naciendo en el canal de parto, se mueren porque así iban a morir, si no iban a venir al mundo. Te digo esto, Roberto, porque en una ocasión yo estuve una paciente con COVID. Ella vino de Estados Unidos, vino contagiada de allá. Y esa paciente hizo una bestial neumonía. Pero una neumonía bilateral, sin vacuna. Esa paciente no se ingresó. Yo le rogué que se ingresara y no se ingresó. Y tenía dificultad para respirar. Y se quedó en la casa. Y la paciente se quedó viva. Bien. Yo le di tratamiento, claro, le di tratamiento, pero que era uno de los pacientes que había que ingresar de manera obligatoria. Yo digo que al ser el virus del COVID-19, una entidad, como decía en principio, desconocida, vimos tristemente en algunos videos cómo estaban los muertos allá en los Estados Unidos. De hecho, se dice que el presidente en ese momento, que era Donald Trump, manejó muy mal esto de la pandemia. Hay algo que tú señalas que es sumamente importante cuando dices que muchos pacientes decidían quedarse en su casa. Entonces, cuando se ponían grave, que no estaban saturando, que no estaban respirando bien, era el momento en que se iba a los hospitales. Pero había una situación también en los hospitales, y es que los hospitales estaban llenos. Recuerdo una historia de un sacerdote, no sé qué tan verídica haya sido, que él no podía respirar, pero llegó un joven y él le cedió el oxígeno que tenía o el ventilador mecánico, pidió que se lo pusiera mejor al joven y no a él. El sacerdote, de hecho, murió, que también estaban escaseando mucho los ventiladores mecánicos en ese momento, y el virus no cedía tan fácilmente, que fue hasta donde lo que yo pude ver y conocer, no cedía ante algunos medicamentos, sin embargo, ante otros sí. Vámonos a una pausa. A regreso continúo conversando con el doctor Oscar Reyes, que trajo un tema y lo desvié del tema que él tenía, pero bueno, sumamente interesante todo lo que ha dicho. Pausamos, ya regresamos. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía
interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Temas de salud, y si usted desea participar puede hacerlo también a través del 809-227-2749. Puedes llamar y hacer cualquier pregunta que tenga que ver con el tema, claro, que se esté tratando. Oscar, tú trajiste un tema y yo te desvié del tema porque uno ve a la gente hoy en día que, bueno, ya cero mascarilla, aunque algunas personas se resisten a utilizar las mascarillas, de hecho personas que no la utilizaban. Y quería saber si la pandemia ya ha cedido. Dices que es algo, ahora mismo algo endémico, se podría decir, sí. Y no llamarse una pandemia. Hubo mucho miedo, hubo una gran histeria en el mundo entero. Te decía fuera del aire que muchas personas somatizaron, sin tener nada, sentían que hasta le faltaba el aire. Había como es el pánico, y la enfermedad a muchas personas le dio que ni cuenta se dieron. Pero así ha sido lo del COVID-19. El tema que trajo Oscar hoy es hipertensión renovascular. ¿Qué es eso? Hipertensión renovascular. Me disculpo una vez más por desviarte en un principio del tema que tú trajiste para compartir. No, está bien. Dice socializar. Así es. No, socializar en salud, vamos a hablar de todo, porque imagínate tú. Con relación a lo que empezaste diciendo, que no quiero que se me quede en el aire, yo te dije el otro día, con relación al término pandemia, ya término pandemia en República Dominicana no existe, que es donde yo vivo. Pandemia no, ya esto es endémico. O sea, un caso que te aparezca a ti, un día hoy, qué sé yo qué, dentro de un mes aparezca otro, no, eso es endémico, es una enfermedad endémica, que las enfermedades en ninguna parte del mundo como tal son erradicadas. Muy bien. Sea por virus, sea por bacterias, sea lo que sea, en ninguna parte del mundo aparecen sus casos. Bien. Otra cosa es que tú decías, ahora cuando iniciaste, y es que el pavor, el miedo a la enfermedad. Al principio, cuando la enfermedad empezó, en aquella época que empezó desde China, que empezaron las comunicaciones, los medios de comunicaciones y una cosa, eso creó un miedo tan grande que el mundo pensó que era el fin, y más en los religiosos. Déjame decirte, Roberto, eso ocasionó de manera colectiva en el mundo entero que se muriera más gente. Porque, que se muriera más gente. O sea, te puedo decir que eso ocasionó que el 80% por encima de la población mundial que fuera tendente a tener la enfermedad, terminara falleciendo. Yo siempre he dicho que los pacientes en un principio no eran ingresados a un hospital, eran almacenados en los hospitales. ¿Por qué yo no fui a un hospital o a una clínica cuando a mí me dio el COVID? Yo no fui. ¿Por qué yo no fui? Porque yo tenía el temor de que me almacenaran, me tiraran en una sala ahí y yo viera a un médico por detrás de dos cortinas, una enfermera. ¿El caso tuyo fue asintomático? No, a mí me dio de todo. A mí me dio fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, malestar general, debilidad general, dolor muscular, poliartralgia, polimialgia, me dio de todo, náusea, vómito, de todo me dio a mí. ¿Cómo estaba tu saturación? ¿Saturabas bien? Llegó a saturar hasta 80%. Hasta 80 llegué yo a saturar, el hijo mío y yo no fuimos. Nosotros lo que hicimos fue que tomamos mucha agua. Y él nos decía, pero ve, hermano, no, yo no voy para ningún lado. Porque si voy, pero eso mismo que pasó conmigo, lo que pasa es que yo como médico, quizá Dios, sobre todas las cosas Dios, tuve la oportunidad de que Dios me diera la oportunidad de mantenerme vivo en el sentido de que yo usé mucho analgésico, mucha agua. Yo tomo mucha agua todos los días. Lo recomendable es que yo siempre me tomo 5 botellitas de agua todos los días. Si tú hubiese llegado al punto de necesitar un tanque de oxígeno, un ventilador, más bien. Bueno, ya cuando yo necesitaba un ventilador, ya yo estaba inconsciente. Si yo iba a
Ya que me hubiese metido en insuficiencia respiratoria severa, ya ahí quienes iban a tener que tomar las riendas eran los hijos míos, mi familia. Complicado, Complicado, Pero sí, complicadísimo. hubo una gran situación. De hecho, alguien hablaba del término sindemia y explicaba, bueno, que ahora mismo se escucha bastante este término y lo explicaba muy, muy claramente. Pero la parte, muchas personas entienden que se manejó con la psicología del miedo, este asunto de la pandemia, claro. porque hubo un Todavía se aún, maneja con la psicología del miedo. hubo Claro un momento sí. que, no sé si tú llegaste a salir cuando se instauró el toque de queda. O sea, todo cerrado, todo. Oye, no transitaba nada. Pero, Oscar, vamos a darle un toque al tema que tú trajiste. La hipertensión renovascular, ¿qué es y en qué consiste? Hipertensión renovascular. Bueno, si nosotros definimos el término de hipertensión como tal, son niveles tensionales elevados por encima de los valores considerados normal según la Organización Mundial de la Salud, según la Organización Europea de la Salud y así sucesivamente. ¿Y cuáles son los según valores la normales? Organización Americana de la Salud. Entonces, los valores normales considerados en un paciente, dependiendo de la edad. Por ejemplo, si es un paciente que tiene 50 años por debajo y los valores considerados normales y no tiene complicaciones renales como tal, son 110/70, 100/60, 120/70, 120/80. Como le dicen 12/8, 11/7, 11/8. Ahora bien, yo tengo la experiencia, Roberto, de que me ha tocado tratar varios pacientes con hipertensión. Déjame decirte, abrir un preámbulo, un paréntesis. La hipertensión arterial en personas jóvenes, si usted me está escuchando en su casa, o en personas por debajo de los 50 años de edad, es tratado correctamente, o no voy a decir la palabra correcta para no ofender, sino de una manera un poquito más adecuada, un nefrólogo. Porque ¿qué pasa con la hipertensión arterial, la presión alta? Vamos a ver qué pasa con la presión alta en personas jóvenes. A menos que no tenga una coartación de aorta, una malformación de la aorta, el corazón no sube presión, el corazón no le dispara presión a nadie. El corazón se ve lesionado, afectado por la presión. Ahora bien, presión normal, esos valores. Ahora, cuando un paciente tiene... Oscar, dices que si no hay un defecto en la aorta, no hay presión una arterial. coartación aorta, no hay hipertensión arterial en personas jóvenes. Ok. A menos que no sea por un problema renal. Ok, la hipertensión puede ser genética. Tiene que ver con la parte genética. Mira, según estudios, todos los estudios siempre, en todas las enfermedades, hay estudios genéticos. Y realmente se le han atribuido a factores genéticos la hipertensión arterial y en personas jóvenes, principalmente en los negros. En los negros la hipertensión es más agresiva en joven que en la persona que la raza blanca. Entonces, por ahí, yéndonos por ahí, y según los estudios, según el Framingham y esas cosas, le han atribuido la hipertensión arterial en personas negras a factores genéticos, principalmente. Ahora bien, cuando yo tengo un paciente con hipertensión arterial joven, yo lo primero que le pregunto, ¿tu papá sufre de la presión? Sí, mi mamá, mis hermanos. Hay ocasiones, vamos a decirte, hay ocasiones en que si el paciente es joven y tiene una malformación congénita en las arterias renales, por ejemplo, una estenosis de la arteria renal, que yo lo diagnostico con muchas... ¿Qué son las arterias renales? Las arterias renales son unas que baja líquido del riñón, que entra a través de la aorta, sale de la aorta y lleva sangre al riñón, y otra que saca sangre del riñón y la introduce a través de la aorta. Bien, las arterias y las venas renales entran y salen. Okay. Yo he diagnosticado en muchas ocasiones pacientes yo tuve un pacientito joven que vino de los Estados Unidos con
con 19 años de edad, cosa que yo me lo encontré raro, ¿sabes? Él había asistido a varias consultas, tanto aquí como en Estados Unidos, y no le habían diagnosticado de manera adecuada la causa principal de la hipertensión arterial a que padecía el paciente jovencito de 19 años, 18 y 19 años. Entonces, yo le mandé a hacer un ecodoppler renal, un doppler renal, en un sitio seguro, con un buen radiólogo, y realmente apareció con una alta resistencia de la que son la vascularidad sistólica y diastólica a nivel de las arterias renales. Eso ya me dice a mí que es la causa principal, clase 1A, de hipertensión renovascular, que es donde caímos el tema renovascular, porque depende del riñón. Entonces afecta a una población más en específico que a otra, que es una población entre los 30 años hacia abajo. Entonces, cuando yo veo a una persona joven con hipertensión arterial, yo tiendo de inmediatamente a decirle, mira, tu problema no es del corazón, tu problema es renal. El corazón no eleva presión en ningún paciente. Vuelvo y repito, en caso de que el paciente no tenga una coartación aórtica, la presión, la hipertensión, por ejemplo en Estados Unidos el protocolo en Europa, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, el protocolo en un paciente con hipertensión arterial joven lo mandan inmediatamente al nefrólogo, porque el nefrólogo ha estudiado, no es que sepa más que nadie de esto, digo yo, no sé, sino que ha estudiado más en lleno, más específicamente, la hipertensión arterial en pacientes jóvenes. Una preguntita, la hipertensión arterial, si mal no recuerdo, me dicen que el tabaquismo puede producirlo, lo puede producir también el alcohol, pero antes de que tú me respondas, vamos a ver cuál es la inquietud de este televidente. Buenas noches. Saludos. Sí. ¿Quién nos habla y desde dónde? Tengo problemas de una pierna que se abre por partes. Ok. De lo que pasa con eso que dice el amigo televidente, que tiene problema en una pierna, que se le abre por parte en sus términos, es que ese amigo televidente probablemente, como no estoy mirando el caso, no puedo decir que sea una eso. Probabilidad. Probablemente tenga trastorno de la circulación, tenga insuficiencia venosa o insuficiencia venosa profunda, insuficiencia venosa superficial o arterial, pero es probablemente que sea venoso porque el cuadro crónico que el paciente puede soportarlo sin ninguna complicación es venoso. Ahora el arterial, eso produce un cuadro terrible, catastrófico. Entonces, en la mayoría de la mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia venosa profunda, que tienen insuficiencia circulatoria, varices, tienden a tener esa situación de que se le agrieta la piel, se le lesiona la piel y tienen como herida o trastorno circulatorio, inclusive úlcera. Úlcera que da trabajo curarlo, que el paciente por lo regular, cuando el paciente tiene úlcera, yo tiendo a recomendarle que vaya a un vascular. Sería bueno que el televidente vaya a una consulta y se haga una evaluación. Recuerden que pueden participar a través del 809-227-2749, cualquier inquietud que usted tenga. Oscar, te hacía dos preguntitas. Si el tabaquismo y el alcohol pueden provocar una hipertensión arterial. Mira, el tabaquismo y el alcohol son factores modificables. No es que sean causa de hipertensión, no. Porque mi papá fumó toda la vida y tomó alcohol. Y mi papá ni es hipertenso ni tiene problemas renales. Lo que pasa con eso es que son factores modificables predisponentes a la enfermedad. Mira lo que pasa, Roberto. A partir de los 50 años de edad, entre los 45 años de edad, a partir de esa edad, ya la vascularidad periférica en todo individuo, y más si tiene otras enfermedades como la diabetes, que produce disminución del endotelio vascular, disminuye lesión vascular permanente,
disminuye el riesgo sanguíneo periférico. Esto trae como consecuencia que sí, a partir de esas edades, el paciente sí puede tener hipertensión arterial, secundaria a que tiene ya daños circulatorios periféricos, microvasculatura ya totalmente disminuida en cuestión a lo que es el riesgo sistémico generalizado. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a que, por ejemplo, yo tengo 54 años de edad. Yo, por la edad, ya tengo disminución de la microcirculación periférica. Esa disminución de la microcirculación periférica produce cierta resistencia a la macrocirculación. Disminuye mucho lo que se llama el endotelio vascular periférico y aumenta más la vasoconstricción a nivel central generalizado. Y esto trae como consecuencia de que produce hipertensión arterial en pacientes por encima de los 40 años de edad, 40, 50 años de edad. Hay otros factores también que son sistémicos en aquellos pacientes que tienen ya hipertensión arterial, pero en este caso, en el caso en cual tú me dices alcohol, el alcohol, eso es terrible. Los pacientes que toman alcohol los fines de semana se pasan la semana entera descontrolados. Te voy a hacer otra preguntita antes de irnos a la pausa. ¿El humo afecta a los pulmones? Bueno, yo te puedo decir, Roberto, que eso es el fumador pasivo. Eso es algo terrible. Pasivo y activo. Bueno, te puedo decir que la mamá de los hijos míos, te lo puedo poner como ejemplo, y que ella no me esté escuchando. Ella se crió en el medio del papá y la mamá fumando. Sí. Hoy en día, ella tiene una enfermedad obstructiva crónica pulmonar y el papá y la mamá no. El papá murió de 90 y pico de años y la mamá ya va a tener 80 ahora. O sea, ¿qué te quiero decir? El fumador pasivo es más dañino, es más afectado que el que fuma. Aunque el que fuma produce una complicación, que es que, como yo le explico de manera llana y brusca a los pacientes, se le queman los pulmones al fumador. Ese humo le quema los pulmones y le produce lo que se llama una enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, que el paciente termina asfixiándose toda la vida como si estuviera en el medio del mar. Y eso sí puede provocar una hipertensión arterial. Y eso sí puede provocar vámonos hipertensión arterial, a una pausa. que produce hipertensión arterial pulmonar. Ok, vámonos a una pausa. Regreso, continuamos conversando con el doctor Oscar Reyes. Pausamos, ya regresamos. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Oscar, 2 puntos a analizar ya en la fase final. Las consecuencias de la hipertensión renovascular y cuál sería el tratamiento. Bueno, tenemos que la hipertensión renovascular o una hipertensión en pacientes jóvenes que no es tratada adecuadamente o que el paciente viene con una hipertensión resistente, que toma medicamentos y no cede. Bueno, si el paciente no es diagnosticado a tiempo, si el paciente
hay pacientes que merecen una cirugía urgente, una ablación, una cirugía que es a nivel de la parte del tratamiento. riñón, sí, es parte del tratamiento. Y esto trae como consecuencia que si el paciente no se trata como debe ser, entonces se producen complicaciones que son las insuficiencias renales. Se le dañan los riñones. Persona joven que tú lo ves en diálisis, en tratamiento de sustitución renal, causa número 1 es la hipertensión no tratada, Wow. niveles tensionales que se mantienen altos, porque la gente joven no le dan importancia a nada. Yo he visto pacientes que me dicen, yo tengo la presión alta, yo sufro de presión alta. No, señor, de eso no puede sufrir nadie, no debe sufrir nadie. Presión alta, usted debe sufrir de presión, pero presión controlada. Controlada con medicamentos, controlada con lo que sea, pero controlada. Entonces, los riñones se le dañan. En la mayoría, y más si son pacientes que vienen de familiares con insuficiencias renales. Eso trae como consecuencia de que se le dañan los riñones. Y entonces el paciente, doctor, ¿cómo yo me doy cuenta que tengo problemas en los riñones y sobre los riñones? Bueno, tú vas donde mí, yo te mando a hacer pruebas específicas, microalbúmina en orina de 24 horas. Puede ser que tú tengas urea y creatinina normal. Puede ser que tú tengas todos los valores dentro de los parámetros normales, pero si yo te mandé a hacer una microalbúmina en sangre o en orina de 24 horas y te la encontré elevada, puede ser que tenga hasta 30, ya tiene problemas renales. Es cierto que si las hormigas se acercan donde tú orinas, es por una diabetes, señal. por azúcar muy alta. ¿Eso es la real? orina va donde hay azúcar. Ok. Eso es seguro, eso es seguro. Eso no falla. Eso no falla. Okay, eso no falla. Entonces tenemos lo que se llama la causa principal de hipertensión renovascular. En la mayoría de los casos son o un índice de resistencia un índice de resistencia sistólico o diastólico a nivel de las arterias renales o las arterias o venas renales muy aumentado por encima de 0.8, o que el paciente tiene una estenosis de la arteria renal o de la vena renal. Una estenosis, vamos a decir un término llano, un término común. Algo estenosado es algo como cerrado, algo que se quiere cerrar o que está moderadamente cerrado. Entonces, eso es una de las causas principales. ¿Qué pasa con esos pacientes? En la mayoría de los casos en Estados Unidos, lo que se hace es que se lleva el paciente a hemodinamia, se le coloca un catéter y se le introduce un catéter y se le coloca un stent, como un tubito que permite que fluya mejor y que abra la arteria donde está cerrada el espacio. Entonces, ahí donde el paciente inmediatamente mejora. Yo he tenido pacientes que han mejorado inmediatamente. Se le hace ese procedimiento y yo lo he mandado a Estados Unidos. ¿Ese es el cateterismo o no? Sí, eso es un cateterismo. Okay. Eso es un cateterismo, eso es lo mismo. Entonces, el tratamiento en sí, como hemos mencionado, además de esto, los pacientes que tienen problemas de hipertensión arterial, la mayoría de pacientes, si son jóvenes, la mayoría de los que yo he visto, si son jóvenes, o le duele la cabeza o tiene dolor abdominal. Esas son ¿Por qué tiene son dolor síntomas abdominal? Si son síntomas. Porque si tiene una resistencia vascular renal aumentada, esto trae como consecuencia que produce vasoconstricción, cierre de los microvasos renales y periféricos, y esto trae como consecuencia que liberan endorfina, serotonina, catecolamina, vasopresina, renina, y esas hormonas o enzimas también elevadas trae como consecuencia que tienen manifestaciones de dolores inadecuados, de dolores impropios o dolores no específicos. Se puede prevenir. Dolor de barriga, dolor de espalda. Los pacientes jóvenes con estenosis de la arteria renal e hipertensión arterial tienen dolor de espalda por lo regular en la mayoría de los casos. Bueno, gracias al doctor Oscar Reyes por socializar estos temas tan interesantes con nosotros, analizando estos puntos que tienen que ver con la salud. Gracias a cada uno de ustedes también
por haber permanecido en la sintonía con nosotros. Oscar, palabras finales o de conclusión en cuanto a los temas que tú estuviste tratando. Bueno, O recomendaciones para los... te recomiendo, amigo televidente, si tú tienes una persona joven que siempre vive con un dolor de espalda, con un dolor de barriga, no significa que sea hipertensión arterial, porque no te puedo decir una cosa por otra, no es necesariamente, pero la mayoría de casos que yo he visto, cuando van a mi consulta, pues yo le diagnostico hipertensión arterial renovascular. Por lo regular es que vaya a un médico. Y si tiene problemas y eres joven y tiene problemas de presión, ve a un nefrólogo. No te digo que no vaya a un cardiólogo, porque al fin y al cabo, si tú padeces de insuficiencia, de hipertensión arterial renovascular, la presión se mantiene alta, se te va a descompensar el corazón. El corazón te va a entrar en falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, se va a tornar cardiomegálico, o sea, el corazón grande, y va a terminar con el cardiólogo. Bueno. O sea, en ese sentido va a tener los dos médicos, el cardiólogo y el nefrólogo. Ve a un nefrólogo. Si sufre de diabetes, ve a un nefrólogo. Si sufre de hipertensión, ve a un nefrólogo, para que la calidad de vida sea mejor, tenga un mayor soporte. Bueno, será hasta mañana, si así Dios lo permite. Gracias a cada uno de ustedes por el favor de su sintonía.